donde yo pude comprender que el necesitado era yo y que el que me había encontrado tenía un plan para mi vida. Entonces, hermano, nosotros hemos sido elegidos. Oiga bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Si usted va a Juan capítulo 15, versículo 16, allí usted va a encontrar que dice la Biblia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hemos sido elegidos para una labor delante del Señor. Y nos unimos a los que están lejos, a los que están fuera, a los llamados de otros lugares, en nuestros pequeños servicios, en nuestros pequeños quehaceres, pero ahí estamos. Somos parte, hermano, de un gran grupo de servidores que están diseminados y entregados al Señor en distintas partes y en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué están haciendo esos servidores? Haciendo el bien. Sepa que todo el que sirve hace el bien. Y Dios nos ha llamado a hacer el bien. Y cuando venimos aquí con planes y propósitos de dar a conocer el nombre de Cristo, nosotros estamos haciendo el bien. ¿Y qué dice la Biblia? Que fuimos llamados para eso, elegidos. Pero va a venir el momento cuando usted dice, y valdrá la pena, porque usted va a encontrar una gama de ingratitud en personas que usted le ha servido y que le está sirviendo, y va a encontrar que no hay una respuesta a su servicio. No vuelvo a servir. Es como cuando usted encuentra que una persona no es agradecida, dice, bueno, yo no vuelvo. Y eso los humanos lo tenemos. Yo no vuelvo a darle, yo no vuelvo a facilitarle, porque esa persona no agradece. Pero ¿qué dice la Biblia en Gálatas? No te canses de hacer el bien. Y si lo dice Dios, debemos obedecer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros servimos no para ser vistos de los hombres. Nosotros servimos no para agradar a la persona. Nosotros servimos como un llamado que Dios ha puesto en nosotros como servidores, sin importar, porque nuestro pago no va a depender nunca de la persona a quien servimos, sino que Dios es el que tiene el pago para cada uno de nosotros. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. De manera que no se detenga y no vea a la persona cuando usted sirve, vea a Jesucristo. Dios nos ha llamado con propósito en este ministerio de hacer el bien, de servir, hermano. Fuimos elegidos y no, hermano, nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, sino que fuimos elegidos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si fuimos elegidos para servir, ¿qué debemos hacer? Servir a nuestro Dios. Fuimos, hermanos, y seremos siempre elegidos para servir a otros. No me elegisteis vosotros a mí. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios tuvo al elegirte a ti? El mismo versículo lo dice. Para que llevéis fruto. Para que llevéis fruto. Tú fuiste elegido para llevar, para dar, no para recibir. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos que se dé ese mecanismo de reciprocidad donde yo doy y recibo? No estamos para recibir, estamos para dar. Y entonces Dios nos da a nosotros. El propósito es para que llevemos fruto para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo debe ser el fruto, hermano? La Biblia lo dice. El fruto no debe de ser, no debe moverse, no debe ser inestable. El fruto debe ser permanente. ¿Sabe qué es permanente? Fijo. Yo doy fruto para la gloria de Dios. Debe permanecer mi fruto. Y yo debo dar fruto permanente. Mi fruto debe permanecer porque ese es el propósito de Dios, darme conforme a lo que yo haya hecho, y eso va a ser recordado en un momento cuando Él haga el clásico llamado de venid bendito de mi Padre. Entonces fuimos escogidos para servir. También, hermano, el que nos llamó a servir
tiene una gran responsabilidad con nosotros. Y es que nos capacita para el servicio. No nos llama y nos deja al azar. No nos abandona en el camino. No se olvida de nosotros, sino que nos capacita para servir. Esa capacitación es para que nosotros seamos instrumento de honra. Nuestro servicio nos define como instrumento de honra. Así dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 21. Estamos siendo capacitados como instrumento de honra. Y también somos santificados en ese llamado. Y somos y debemos ser útil al Señor. Oiga bien, ¿qué entendemos nosotros por ser útil al Señor? Cuando somos útil al Señor, nosotros no estamos pensando en que lo que hacemos debe ser algo para simplemente agradar a los que nos contemplan, sino que lo que hacemos tiene una trascendencia, es de carácter trascendental y traspasa los límites del medio en el cual nos desenvolvemos. Tu servicio no se queda aquí en este ambiente. Tu servicio está siendo llevado a la presencia de Dios. Dios está agradando de lo que tú haces. Todo lo que estamos haciendo en nuestro servicio está siendo recibido por nuestro Dios. Entonces Dios en la preparación nos santifica para que nosotros seamos útiles al Señor, pero que también para que estemos dispuestos para toda buena obra. Toda buena obra. Debe haber disponibilidad, hermano, en nosotros para ejecutar, hacer buenas obras y así estar caracterizado como persona útil en el servicio de nuestro Dios y así, hermano, lograr los beneficios. Entonces, primeramente le dije que fuimos escogidos para servir. Escogidos. Luego, que nos llama a servir y nos capacita de acuerdo a 2 de Timoteo 2:21. Y allí esa capacitación es para ser instrumento de honra y ser santificado, útil al Señor y estar dispuesto para hacer buenas obras. Tercero, servimos, hermanos, en un elemento básico y fundamental que se llama unidad. Se llama unidad. Es el tercer paso en el servicio. Nos hace realmente compactar y allí nos hace ser parte del propósito y ser pieza importante en el engranaje de esa gran maquinaria que Dios ha establecido a través del Evangelio en toda parte para que el mundo conozca la palabra y sea la gente salva por medio de nuestro servicio. Servimos en unidad. Si nosotros vamos a Esdras, capítulo 2 y capítulo 3 y versículo 1, perdón, hermano. Ahí en ese libro de Esdras nosotros encontramos que es un momento dramático cuando Esdras está tratando de levantar el altar para el servicio a Dios. El culto se había disluido, la palabra escaseaba y los ministros no estaban haciendo lo que debían hacer. Pero cuando Esdras llega, hermano, llegó a ese lugar, dice la Biblia que llegó el mes séptimo y una vez establecido los hijos de Israel en Jerusalén, allí comenzó una labor. El pueblo, que es lo que más me interesa ahora, el pueblo se juntó el pueblo. ¿Y cómo lo hicieron, hermano? Como un solo hombre. Usted encuentra en Esdras capítulo 3 versículo 1 y va a encontrar que se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Por qué se juntó el pueblo como un solo hombre? Porque había necesidad de levantar un altar. El altar, ¿qué representa? Representa el lugar donde Dios se había de manifestar. Y había que levantar el culto. ¿Qué era el culto? La devoción a Dios. Y ellos tenían que establecerlo porque había una necesidad, hermano. Pero, ¿podían hacerlo ellos solos? De ninguna manera. Solo no se hace, hermano. Siempre contamos con el apoyo y la ayuda de los que estamos para poder lograr el propósito. Pero la Biblia me dice
que una vez ellos establecidos en aquel lugar, toda Jerusalén se unió, el pueblo se unió en el propósito de levantar el altar y de dar el servicio que a Dios le agrada. Alabado sea el nombre de Dios. Y la Biblia me dice como un solo hombre. ¿Qué quiere decir como un solo hombre? Que unificaron fuerza. Pero en la unificación de fuerza también está la unificación de criterio, de logística, de pensamiento. Y ellos hacen todo unido, porque unido es que se logra el propósito. Y dicen, hermanos, que en la unidad, ¿qué es lo que está? Fuerza. Ahí no hay fuerza más grande que la unidad. Porque cuando se está unido en un propósito, se logra. Entonces, cuando el pueblo se une, Dios le concede éxito. Y eso lo encuentra también en el mismo Esdras, capítulo 3, pero ya en los versículos 10 y 11. Allí está el éxito plasmado. El pueblo se une, hay un éxito rotundo, hay victoria, porque servimos y realmente Dios apoya nuestro servicio y Él recibe la gloria y nosotros somos bendecidos. Todo el que sirve es bendecido. ¿Sabe por qué es bendecido? Decía mi profesor Batista, conferencista, es bendecido el que sirve. ¿Por qué? Porque el que no sirve, no sirve. Y el que sirve, sirve. Ahí está el valor del que sirve. Así decía dice nuestro hermano Batista, que está todavía sirviendo al Señor. Ahí estaban, hermano, en ese grupo que se juntó ahí con Esdras. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los albañiles del templo, porque se iba a hacer un altar. Y si se va a hacer un altar, se necesita madera, se necesita clavos, se necesita para medir, instrumentos de medición. Y ellos estaban ahí, los albañiles. Los albañiles no dijeron, bueno, que lo hagan ellos. No, los albañiles dijeron presente. Nos vamos a unir a Esdras. Hay un propósito. Pero ¿acaso los albañiles eran solamente los que tenían que estar ahí? No, hermano. En la construcción, en unidad, se necesitan varios elementos que son los que vienen a formar parte de las cosas que se necesitan. Ahí estaban los albañiles del templo dispuestos a servir a Jehová, echando los cimientos para la construcción de lo que se iba a hacer. Ellos no dijeron, no, esto no es conmigo. Ellos dijeron, ahí estaremos, porque eso es parte de nuestro trabajo. Ese es nuestro servicio y nosotros estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Hermano, también